Ahora vamos a ver los cambios electrocardiográficos que va a tener un paciente que tiene estenosis de la válvula aórtica. Entonces, rápidamente, primero repasemos la circulación normal. Entonces, la sangre regresa por las venas cavas, de las venas cavas pasa a la aurícula derecha, de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho, del ventrículo derecho pasa a la arteria pulmonar, rama izquierda, rama derecha de la arteria pulmonar, de la arteria pulmonar pasa a los capilares pulmonares, aquí capilares pulmonares, y regresa en forma de las venas pulmonares. Esta ya es sangre oxigenada. Y las venas pulmonares drenan a la aurícula izquierda. La sangre de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo pasa a la aorta. Y de ahí a las arterias periféricas. Eso es lo normal. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un paciente que tiene estenosis de la válvula aórtica? Ya en videos anteriores vimos si tenemos estenosis, es que la válvula aórtica no se abre bien cuando se tendría que abrir. O sea, sí se abre, pero menos. Entonces el orificio por donde pasa la sangre es menor. Y entonces pasa uno. Cuesta más trabajo pasar la sangre de la aorta, perdón, del ventrículo izquierdo a la aorta. Y si cuesta más trabajo pasar la sangre del ventrículo izquierdo a la aorta, vamos a tener un aumento de la presión del ventrículo izquierdo. Y si aumenta la presión del ventrículo izquierdo, la respuesta compensatoria es tener hipertrofia del ventrículo izquierdo. Ahora, si tenemos hipertrofia del ventrículo izquierdo porque aumentó la presión aquí en el ventrículo izquierdo, recordemos todo va de donde hay más a donde hay menos. Más o menos. No sé si es fácil, pero la presión o casi todo, si tenemos un aumento de presión y una disminución de presión, todo camina de donde hay más presión a donde hay menos presión. Si en este caso hubo un aumento de la presión en el ventrículo izquierdo, pues va a costar más trabajo, cuesta más trabajo que la sangre de la aurícula izquierda pase al ventrículo izquierdo. Y no es porque la válvula mitral esté mal. Aquí la válvula mitral, que está aquí, está normal. Solo que si aumentó la presión aquí en el ventrículo izquierdo, pues a la aurícula izquierda le va a costar más trabajo pasarle la sangre al ventrículo izquierdo. Y si cuesta más trabajo pasar la sangre de la aurícula al ventrículo, aumenta la presión en la aurícula izquierda. Y si aumenta la presión en la aurícula izquierda, el mecanismo compensatorio es hipertrofia de la aurícula izquierda. Y ya en el video anterior vimos qué pasa si tenemos un aumento de la presión en la aurícula izquierda. Si aumenta la presión en la aurícula izquierda, va a ser más difícil que la sangre de las venas pulmonares pase a la aurícula izquierda. Y si es más difícil que la sangre de las venas pulmonares pase a la aurícula izquierda, va a aumentar la presión en las venas pulmonares. Y si aumenta la presión en las venas pulmonares, va a ser más difícil que la sangre de los capilares pulmonares pase a las venas pulmonares. Y si cuesta más trabajo, va a aumentar la presión en los capilares pulmonares. Y si aumenta la presión, va a ser más difícil que la sangre de la arteria pulmonar pase a los capilares pulmonares. Y entonces aumenta la presión en la arteria pulmonar, o sea, hipertensión de la arteria pulmonar. Y si aumenta la presión en la arteria pulmonar, va a ser más difícil que la sangre del ventrículo derecho pase a la arteria pulmonar. Va a ser más difícil que la sangre del ventrículo derecho pase a la arteria pulmonar. Y si cuesta más trabajo pasar la sangre del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, vamos a tener hipertrofia del ventrículo derecho. Y si tenemos un aumento de la presión en el ventrículo derecho, va a ser más difícil que la sangre de la aurícula derecha, va a ser más difícil que la sangre de la aurícula derecha pase al ventrículo derecho. Y si cuesta más trabajo pasar la sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho, va a aumentar la presión en la aurícula derecha. Y si aumenta la presión en la aurícula derecha, vamos a tener hipertrofia de la aurícula derecha. Entonces, cuando tenemos estenosis de la válvula aórtica, cuesta más trabajo pasar la sangre del ventrículo izquierdo a la aorta. Y entonces tenemos hipertrofia del ventrículo izquierdo. Eso hace que aumente la presión aquí. Por tanto, es más difícil pasar la sangre de la aurícula al ventrículo. Y por tanto, vamos a tener hipertrofia de la aurícula izquierda. Y si tenemos hipertrofia de la aurícula izquierda, tenemos un aumento de presión en retrógrado, o sea, aumenta la presión en las venas pulmonares, en el capilar, en la arteria pulmonar. Esto no quiere decir que la sangre vaya en retrógrado, no, la sangre no va en retrógrado, solo que cuesta más trabajo pasar la sangre.
Y finalmente tenemos un aumento de la presión en la arteria pulmonar. Cuesta más trabajo pasar la sangre del ventrículo a la arteria pulmonar, por tanto hipertrofia del ventrículo derecho, y va a ser más difícil pasar la sangre de la aurícula al ventrículo. Entonces, hipertrofia de la aurícula derecha.